María estaba de pie en el carruaje mientras éste avanzaba hacia los territorios nahuales, con las manos cuidadosamente dobladas en su regazo para ocultar su temblor. Sabía lo que era esto, sabía lo que su familia había hecho. La habían enviado como un insulto, como un castigo, como una forma de humillarla a ella y al rey Nahual, quien había solicitado una prometida de la casa de los Montejo. Una mujer viuda, se había burlado su tío al anunciar el plan. Veamos cómo le gusta al rey bestia recibir nuestras sobras, en lugar de una prometida adecuada. Es una ofensa que recordará. Y María, porque no tenía elección, ni voz, ni poder en su familia, había sido vestida con ropa de viaje y enviada al norte, una viuda desechada a los 21 años, siendo ofrecida a un rey como un desaire deliberado. No sabía lo que le esperaba al final de este viaje, pero sabía que no sería bueno. Su primer matrimonio le había enseñado qué esperar de los hombres poderosos. Don Ricardo tenía 43 años cuando se casó con ella a los 16, frío, controlador, más interesado en las conexiones políticas de su familia que en ella. Le había dejado claro desde su noche de bodas que ella era un deber, no un deseo, una vasija para herederos que ella no había logrado proporcionar en 4 años de matrimonio infeliz. Cuando él murió al caer de su caballo, María se sintió culpable por el alivio que la inundó. Estaba libre, finalmente libre. Pero esa libertad había durado solo 6 meses antes de que su familia le encontrara un nuevo uso. Una nueva forma de deshacerse de la viuda vergonzosa que no había logrado asegurar su alianza con la casa de don Ricardo al no tener hijos. El carruaje dio un brinco y María se estabilizó. Habían estado viajando durante 3 días a través de un campo cada vez más agreste. Los territorios nahuales eran hermosos de una manera ruda, todo bosques oscuros y colinas rocosas, diferentes de las tierras cultivadas de la casa de los Montejo. Su sirvienta, Lupita, estaba sentada frente a ella, luciendo nerviosa. Lupita había sido asignada para acompañar a María, probablemente porque era mayor y sencilla, y a la casa de los Montejo no le importaba si la perdían ante la ira del rey Nahual. «Señorita María», dijo Lupita en voz baja, «¿qué cree que pasará cuando lleguemos?» «No lo sé». María mantuvo la voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. «Probablemente me devolverá con deshonra o me mantendrá como sirvienta para castigar a mi familia por la ofensa. De cualquier manera, dudo que sea agradable. Dicen que es un monstruo, que se transforma en un lobo más grande que un caballo y caza en los bosques. Dicen muchas cosas sobre los nahuales. La mayor parte es probablemente una exageración. María esperaba que eso fuera cierto. Esperaba que el rey Carlos fuera solo un hombre, aunque un hombre nahual, y no el monstruo que su familia había descrito. El carruaje finalmente se detuvo al atardecer. María miró por la ventana y vio un castillo más pequeño que la hacienda de la casa de los Montejo, pero más imponente, construido de piedra oscura con altas torres. Parecía haber brotado de la propia montaña. Guardias se acercaron al carruaje. Uno abrió la puerta y ayudó a María a bajar. Ella se paró en el patio, tratando de proyectar una dignidad que no sentía mientras la gente la miraba con curiosidad y algo de confusión. Un hombre mayor con vestimenta formal se acercó. «Soy don Chema, mayordomo del castillo de la Sierra Plateada. ¿Usted es la prometida de la casa de los Montejo?» «Soy María de los Montejo, aunque debo aclarar que soy viuda. Mi familia me ha enviado en lugar de una hija soltera. Mejor ser honesta ahora que él lo descubriera después y pensara que ella estaba tratando de engañarlo». Las cejas de don Chema se levantaron. «¿Una viuda? ¿Cuántos años tiene?» 21. ¿Y su familia la envió en lugar de una doncella?» Su tono era cuidadoso,
neutral, pero ella vio comprensión en sus ojos. Él reconocía una ofensa cuando la veía. Sí, lamento la falta de respeto a su rey. No tuve elección en el asunto. Ya veo. Bueno, su majestad querrá conocerla. Venga, la llevaré al gran salón. María lo siguió adentro, Lupita siguiendo nerviosamente detrás. El castillo era más cálido de lo que había esperado, con hogueras encendidas en las chimeneas y tapices que suavizaban las paredes de piedra. Se sentía habitado, cómodo, no la fortaleza fría que había imaginado. El gran salón era grande con una mesa larga y una silla en la cabecera que claramente estaba destinada al rey. Pero la silla estaba vacía. En cambio, un hombre estaba junto a la chimenea, de espaldas a ellos, mirando las llamas. «Su Majestad», dijo don Chema, «ha llegado la prometida de la casa de los Montejo». El hombre se giró y a María se le cortó la respiración. El rey Carlos era más joven de lo que había esperado, quizás a principios de los 30, con cabello oscuro y ojos ámbar impactantes que parecían brillar con la luz del fuego. Era alto, de complexión fuerte, apuesto de una manera ruda, nada como el monstruo que su familia había descrito. Esos ojos ámbar se fijaron en ella, y María sintió el peso de su mirada. Era intensa, escrutadora, como si estuviera viendo a través de su cuidada compostura hasta todo lo que había debajo. «Eres María de los Montejo», dijo. Su voz era profunda, controlada. «Sí, su majestad. Y eres viuda». Aquí venía el rechazo, la ira por la ofensa. María levantó la barbilla. «Sí, mi esposo murió hace 8 meses. Mi familia me envió, en lugar de mi prima Elena, quien originalmente estaba destinada a ser su prometida. Entiendo que esto no es lo que esperaba, y me disculpo por la falta de respeto que mi familia le ha mostrado». Carlos se acercó estudiándola. María se obligó a no retroceder, a no mostrar miedo. Había aprendido con don Ricardo que mostrar miedo solo empeoraba las cosas. «¿Cuántos años tenías cuando te casaste?» 16, su majestad. ¿Y tu esposo, 43? Algo parpadeó en esos ojos ámbar. ¿Un matrimonio por conveniencia política? Sí. ¿Fue amable contigo? La pregunta la sorprendió. Nadie le había preguntado eso antes. A nadie le había importado. Eso no es relevante, su majestad. Estoy aquí porque mi familia me envió como una ofensa para usted. Tiene todo el derecho de enviarme de vuelta o hacer conmigo lo que desee. Entiendo la situación. No respondiste a mi pregunta. ¿Fue amable contigo? María lo miró a los ojos, vio algo allí que parecía preocupación genuina y tomó la decisión de ser honesta. No, no fue amable. La mandíbula de Carlos se tensó. Se volvió hacia don Chema. Prepare las habitaciones de la reina, las mejores habitaciones, y mande llamar a la costurera. Nuestra nueva reina necesitará un guardarropa adecuado. María lo miró fijamente. Lo siento. ¿Qué? Las habitaciones de la reina. Te quedarás en ellas. Su Majestad, creo que ha habido un malentendido. No soy una prometida adecuada. Soy viuda. Estoy siendo ofrecida como una ofensa. Mi familia espera que me rechace. No tienes que hacerlo. No te estoy rechazando. La voz de Carlos era firme. Eres exactamente lo que he estado esperando. Eso no es posible. Soy mercancía usada. No pude darle herederos a mi primer esposo. No tengo valor como prometida. ¿Eso te dijo tu familia? Es la verdad. No lo es. Se acercó aún más, y María tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. No eres mercancía usada. Eres una mujer que sobrevivió a un matrimonio difícil con un hombre que no te merecía. Eres fuerte, honesta y valiente. Esas son las cualidades que quiero en una reina. El hecho de que hayas estado casada antes no disminuye tu valor. Prueba tu fuerza. María no sabía qué decir.
Esto no podía ser real. Los reyes no querían viudas. Querían vírgenes, alianzas políticas, mujeres que vinieran con dotes y conexiones. No querían mujeres dañadas con matrimonios fallidos. «No entiendo», dijo finalmente. «Sé que lo harás con el tiempo». Carlos miró a don Chema. «Muéstrale sus habitaciones. Asegúrate de que tenga todo lo que necesite. Mañana hablaremos más». Salió del salón antes de que María pudiera responder. Ella se quedó allí confundida y desequilibrada, tratando de entender lo que acababa de pasar. «Bueno», dijo don Chema con diversión apenas disimulada, «eso salió mejor de lo esperado. Venga, mi señora, permítame mostrarle sus aposentos». Las habitaciones de la reina eran hermosas. Un dormitorio grande con una cama enorme, una sala de estar con muebles cómodos, un baño privado, ventanas que daban a los bosques y montañas. Era un lujo que María nunca había experimentado, ni siquiera en su primer matrimonio. Lupita estaba asombrada. «Señorita María, estas habitaciones son dignas de la realeza». «Eso es porque son para la realeza», dijo don Chema. «Estas son las habitaciones tradicionales de la reina. Han estado vacías durante 30 años desde que murió la madre del rey Carlos. Ninguna mujer se ha quedado aquí desde entonces». «Pero no soy la reina. No me he casado con él». Se aclara la garganta. «Todavía no». Pero su majestad parecía bastante seguro de su elección. Don Chema sonrió. «Descanse esta noche. Las cosas tendrán más sentido por la mañana». Después de que él se fue, María se hundió en una silla, su mente dando vueltas. Nada de esto tenía sentido. Carlos debería haber estado furioso por la ofensa. Debería haberla enviado de vuelta con deshonra o castigado por la arrogancia de su familia. En cambio, la había recibido. La había llamado exactamente lo que había estado esperando. Le había dado habitaciones destinadas a una reina. «¿Qué crees que significa?», preguntó Lupita nerviosamente. «No lo sé», se aclara la garganta, «pero no confío en ello. Los hombres poderosos no valoran a las viudas, no dan la bienvenida a las ofensas. Tiene que haber algo más pasando». Pero mientras María yacía en la cama enorme y cómoda esa noche, no pudo evitar recordar la forma en que Carlos la había mirado. No con asco o desprecio, sino con algo que parecía casi reconocimiento, como si la hubiera estado esperando específicamente a ella. No podía ser real. No se permitiría esperar que fuera real. La esperanza era peligrosa y ella había aprendido a vivir sin ella. A la mañana siguiente, un sirviente trajo el desayuno y un mensaje de que el rey Carlos quería reunirse con ella en la biblioteca. María se vistió con lo mejor de la poca ropa que había traído, consciente de que era andrajosa en comparación con lo que debería usar una reina. Su familia se había asegurado de eso, enviándola al norte con un guardarropa de viuda de grises y negros. La biblioteca era hermosa, llena de libros y sillas cómodas. Carlos ya estaba allí leyendo junto a una ventana. Se puso de pie cuando ella entró. «¿Dormiste bien?» «Sí, gracias. Las habitaciones son muy cómodas». «Bien, siéntate, por favor. Necesitamos hablar». María se sentó con las manos dobladas en su regazo. Carlos tomó la silla frente a ella, lo suficientemente cerca para hablar cómodamente, pero sin invadir su espacio. Ella apreció eso. «Sé que estás confundida por lo de ayer», dijo. «¿Por qué te acepté cuando tu familia claramente te envió como una ofensa?» «Sí, Su Majestad, no entiendo». «Llámame Carlos y te explicaré, pero primero necesito hablarte sobre los lazos de pareja nahuales. ¿Sabes algo sobre ellos?» «Solo que los nahuales creen en las almas gemelas, verdaderas parejas elegidas por el destino o los dioses». «Exactamente. Cuando un nahual encuentra a su verdadera pareja, lo sabe al instante.
El lazo es innegable. Lo sientes en tu alma. Tu nahual los reconoce. Se inclinó hacia adelante. Cuando bajaste de ese carruaje ayer, cuando te vi por primera vez, supe que eres mi pareja, María, mi verdadera pareja, la que he estado esperando toda mi vida para encontrar. María lo miró fijamente. Eso no es posible. ¿Por qué no? Porque no soy nadie. Soy una viuda fracasada de la que mi familia quería deshacerse. El destino no elige a personas como yo para los reyes. Al destino no le importa la política humana ni la opinión de tu familia sobre ti. Le importan las almas, y mi alma reconoció la tuya en el momento en que nos conocimos. Pero no me conoces. No sabes nada de mí, excepto que tuve un mal matrimonio. Entonces déjame conocerte. Por eso quería hablar hoy. Háblame de ti, no los hechos que tu familia decidió que importaban. Dime quién eres realmente. María no sabía cómo responder a eso. Nadie le había preguntado eso antes. A don Ricardo ciertamente no le había importado. Su familia la veía como una decepción. ¿Quién era ella, más allá de esas definiciones? No lo sé, admitió. Fui criada para ser una prometida política, casada a los 16 para servir los intereses de mi familia. Pasé 4 años tratando de ser lo que don Ricardo quería y fracasando. Ahora estoy aquí y todavía no sé lo que se supone que debo ser. Se supone que debes ser tú misma. Eso es todo lo que quiero. No entiendes. No sé quién es esa. He pasado tanto tiempo siendo lo que otros necesitaban que me perdí a mí misma. La expresión de Carlos se suavizó. Entonces lo descubriremos juntos. Tienes tiempo aquí, María. Tiempo para descubrir quién eres sin presión ni expectativas. No voy a forzarte a casarte de inmediato. No voy a exigirte nada. Tómate tu tiempo. Acomódate. Aprende sobre mi reino y mi gente. Conóceme. Luego decide si quieres esto. ¿Me estás dando una opción? Claro. El lazo de pareja significa que estamos destinados a estar juntos, pero no te forzaré. Ya te han forzado bastante en tu vida. Esta vez, tú eliges. María sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Las contuvo. ¿Por qué eres amable conmigo? Porque mereces amabilidad. Porque tu familia te envió aquí esperando que te rechazara, que te castigara por su ofensa. Y me niego a ser parte de su crueldad. No eres una ofensa, María. Eres un regalo. El hecho de que no puedan ver eso dice todo sobre ellos. Se aclara la garganta y nada sobre ti. Estarán furiosos cuando se enteren de que me aceptaste. Bien, que se ahoguen en su propia arrogancia. Había acero en su voz ahora. Pensaron que podían insultarme y lastimarte al mismo tiempo. En cambio, me dieron exactamente lo que quería y te liberaron de su control. Eso debe volverlos locos. A pesar de todo, una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de María. La idea de la furia de su tío cuando se enterara de que su plan había salido mal era satisfactoria. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora te acomodas, exploras el castillo, conoces a mi gente, aprendes nuestras costumbres. Te cortejaré apropiadamente, como deberías haber sido cortejada la primera vez, sin presión, sin exigencias, solo tiempo juntos, conociéndonos, y cuando estés lista, si estás lista, hablaremos de matrimonio. Y si nunca estoy lista, si no puedo superar mi primer matrimonio, entonces encontraremos otra solución. Pero María, necesito que entiendas algo. Lo que te pasó con don Ricardo, eso no es lo que debería ser el matrimonio. Él fue cruel y egoísta. Eso no es normal. Eso no es lo que yo sería para ti. No sabes lo que hizo. Sé lo suficiente. Sé que se casó con una chica de 16 años cuando él tenía 40 y tantos. Sé que no fue amable. Sé que dijiste que no pudiste darle herederos, lo que me dice que te culpó por algo que probablemente no fue tu culpa en absoluto. ¿Me acerco? María asintió, sin confiar en su voz.
Entonces déjame mostrarte lo que podría ser el matrimonio. Déjame demostrarte que no todos los hombres son como él. Mereces esa oportunidad. ¿Por qué te importa tanto? Ni siquiera me conoces. Porque eres mi pareja, y porque he visto la mirada en tus ojos, el miedo y la resignación y la expectativa de dolor. Nadie debería verse así, especialmente no una mujer que sobrevivió a lo que hiciste y todavía tiene el coraje de sentarse aquí a hablar conmigo en lugar de desmoronarse por completo. María lo miró, realmente lo miró, y vio sinceridad en esos ojos ámbar. Lo decía en serio, todo. Este rey nahual realmente la quería, dañada y viuda y enviada como una ofensa. Vio valor donde su familia veía vergüenza. Era demasiado para procesar, demasiado para creer. Necesito tiempo, dijo. Lo tienes, todo el tiempo que necesites, y realmente me dejarás elegir, incluso si elijo irme. Incluso entonces, haré todo lo que esté en mi poder para convencerte de que te quedes. Durante las semanas siguientes, Carlos cumplió su palabra. Cortejó a María cuidadosamente, dándole espacio mientras dejaba claro su interés. Le mostró el castillo, presentándola a su mayordomo, a los miembros de su consejo, al chef principal, quien inmediatamente le tomó cariño. Todos la recibieron cálidamente, y María se dio cuenta con sorpresa de que realmente querían a su rey y estaban felices de verlo encontrar a su pareja. Una tarde, Carlos la llevó a los campos de entrenamiento donde sus guardias practicaban. Ella lo vio luchar con su segundo al mando, un veterano con cicatrices llamado Rolando. Carlos se movía con gracia fluida, su fuerza nahual evidente pero controlada. Cuando el combate terminó, ambos hombres sonreían y respiraban con dificultad. «Luchas bien», observó María. «Debería. Llevo 200 años haciéndolo». Ante su mirada de sorpresa, él sonrió. «Los nahuales envejecen lentamente. En realidad tengo 237. ¿Te molesta eso?» «Debería». Algunos humanos lo encuentran inquietante. La diferencia de edad entre nosotros es considerable. María lo pensó. Don Ricardo solo era 27 años mayor que yo, y fue un esposo terrible. Tú eres 200 años mayor, y has sido más amable conmigo en semanas de lo que él fue en 4 años. La edad no parece ser el factor relevante. Carlos se rió, un sonido genuino de deleite. Bien razonado. Ven, hay algo más que quiero mostrarte. La llevó a las perreras del castillo donde se guardaban perros de caza, pero en una sección separada, María vio cachorros de lobo revolcándose unos sobre otros. «Estos son cachorros de lobo huérfanos que estamos criando», explicó Carlos. «Su madre fue asesinada por cazadores en los territorios del sur. Los encontramos y los trajimos aquí». María se arrodilló junto al cercado. Un cachorro audaz se acercó a olfatearle la mano. «Son hermosos. ¿Te gustaría ayudar con ellos? Mi cuidador, don Chema, podría usar un asistente. Los cachorros necesitan socialización». «Me encantaría». María levantó al cachorro curioso con suavidad. Le lamió la barbilla haciéndola reír. El sonido la sorprendió. ¿Cuándo fue la última vez que había reído libremente así? Carlos la miraba con ojos suaves. «Es la primera vez que te escucho reír. No he tenido muchas razones para reír en los últimos años. Entonces haré mi misión darte razones a diario». Y lo hizo. Tenía un sentido del humor seco que la tomaba por sorpresa. Hacía juegos de palabras terribles que eran tan malos que se volvían graciosos. Contaba historias sobre percances de su larga vida que la hacían reír a carcajadas a pesar de sí misma. Una noche en la cena, le estaba contando sobre un incidente de hace 50 años cuando se había transformado accidentalmente durante una negociación formal de tratado. Ahí estaba yo, completamente desnudo en medio de la sala del consejo,
con 3 embajadores muy sorprendidos mirándome. Tuve que fingir que fue una demostración intencional de poder, en lugar de admitir que me había asustado un ratón. María se rió tan fuerte que casi se ahoga con su vino. Lo estás inventando. Te juro que es verdad. Pregúntale a don Chema. Él estuvo allí. Pasó la siguiente década diciéndole a todos que el rey Nahual se había transformado estratégicamente para intimidar a los embajadores, cuando en realidad solo había visto algo pequeño y peludo correr por mi pie. Estos momentos de tranquilidad se intercalaban con conversaciones más profundas. Carlos le preguntó sobre su infancia, sus intereses, sus pensamientos sobre todo, desde política hasta filosofía. Escuchó sus respuestas con genuino interés. ¿Qué querías ser?, le preguntó un día en la biblioteca. Antes de que tu familia te casara, ¿cuáles eran tus sueños? María tuvo que recordar. Me gustaba aprender, leer. Quería estudiar en la universidad, quizás convertirme en académica, pero las chicas de casas nobles no hacen eso. ¿Por qué no? Porque estamos destinadas a matrimonios y alianzas, no a la educación. Eso es ridículo. La inteligencia debe cultivarse sin importar el género. Sacó un libro de un estante. Este es un tratado sobre historia antigua. Creo que lo encontrarás interesante. Tómalo, léelo. Dime qué piensas. Nadie había hecho eso antes. Valorar su mente. Querer su opinión sobre asuntos intelectuales. María tomó el libro con cuidado. Gracias. Mi biblioteca es tuya. Lee lo que quieras. Si hay un tema que te interese y no tenemos libros sobre él, los mandaré a buscar. También descubrió que Carlos se tomaba en serio sus responsabilidades como rey. Pasaba horas cada día revisando informes, reuniéndose con consejeros, tomando decisiones, sobre todo desde disputas fiscales hasta patrullas fronterizas. Invitó a María a asistir a las reuniones del consejo, explicando el contexto de la discusión para que ella pudiera seguirla. ¿Qué piensas?, le preguntaba después de presentar un problema. ¿Cómo manejarías esta situación? Al principio María dudaba en ofrecer opiniones, pero Carlos realmente quería su opinión, y gradualmente se volvió más segura. Sus sugerencias eran a menudo prácticas y compasivas, centrándose en cómo las decisiones afectarían a la gente común. «Serías una excelente reina», le dijo don Chema, después de una reunión donde ella había propuesto una solución a una disputa agrícola que satisfizo a ambas partes. «No sé sobre eso, solo estoy pensando en los problemas». Eso es exactamente lo que hace una buena reina. Lentamente, cuidadosamente, María comenzó a confiar. Comenzó a creer que quizás esto era real, que quizás había encontrado algo bueno en el lugar donde su familia había querido castigarla. Carlos no era nada como don Ricardo en todos los sentidos posibles. Escuchaba cuando hablaba, valoraba su mente, nunca levantaba la voz con ira. Cuando ella se encogía ante movimientos bruscos, él hacía sus acciones más lentas y predecibles. Cuando ella se tensaba ante las voces altas, incluso en una discusión normal, él moderaba su tono. Fue paciente con sus miedos, comprensivo con su confusión, y nunca la presionó para que diera más de lo que estaba lista para dar. 3 semanas después de su llegada, María despertó de una pesadilla sobre don Ricardo. Soñó que estaba de vuelta en ese matrimonio frío, atrapada e indefensa. Se sentó, jadeando, desorientada. Llamaron a su puerta. «María, te oí gritar. ¿Estás bien?». La voz de Carlos, preocupada pero no intrusiva. Ella se envolvió en una bata y abrió la puerta. Él estaba en el pasillo, claramente acababa de despertarse. «Pesadilla», dijo secamente. «¿Sobre él?». Ella asintió. «¿Puedo pasar solo a hablar? Podemos dejar la puerta abierta si lo prefieres». Se sentaron en su sala de estar,
con la puerta entreabierta, y María se encontró hablando de don Ricardo con más detalle de lo que había planeado, sobre las críticas y la frialdad, sobre sentirse como un fracaso todos los días, sobre el alivio cuando él murió por el que se había sentido tan culpable. No tienes que sentirte culpable por sentir alivio de que el dolor terminara, dijo Carlos suavemente. Esa es una respuesta humana natural. Él te hizo miserable. Claro que te alegraste cuando se detuvo. Pero yo era su esposa. Debería haberlo llorado. ¿Por qué? No te dio nada que valiera la pena llorar. Puedes reconocer su muerte sin pretender que fue algo que no fue. Fue cruel contigo, María. No le debes a su memoria un falso duelo. El simple permiso para sentir lo que sentía sin culpa fue liberador. María sintió que la tensión que había estado cargando se liberaba. Gracias por entender. Siempre. Cuando necesites hablar, cuando vengan las pesadillas, estoy aquí, lo demostró durante las semanas siguientes. Cuando tenía malas noches, él se sentaba con ella hasta que se sentía tranquila de nuevo, nunca esperando nada, solo brindando una presencia constante. Él fue exactamente lo que había prometido ser, paciente, amable y genuino en su cuidado por ella. «Háblame de tu primer matrimonio», dijo una noche mientras caminaban por los jardines del castillo. «No si no quieres, pero creo que podría ayudarme a entender». María estuvo callada por un largo momento. Don Ricardo dejó muy claro desde nuestra noche de bodas que yo era un deber, no un deseo. Venía a mis habitaciones 2 veces al mes durante los primeros 2 años. Era rápido y frío, y nunca me habló excepto para criticar. Cuando no concebí, venía con menos frecuencia. Eventualmente se detuvo por completo. Me culpó de ser estéril, me llamó inútil. Pero apenas eras más que una niña. Yo era su esposa. Era mi deber proporcionar herederos. Tenías 16 años. Tu cuerpo ni siquiera estaba completamente desarrollado. Y la concepción depende de ambos, no solo de la mujer. Él era mayor, probablemente menos fértil, pero era más fácil culparte a ti. María dejó de caminar, mirándolo fijamente. ¿No crees que fue mi culpa? Claro que no. Los textos médicos son claros en que las mujeres jóvenes a menudo tardan en concebir, especialmente en situaciones estresantes, y un matrimonio infeliz es extremadamente estresante. Tu cuerpo probablemente sintió que no era seguro llevar un hijo. Nunca lo había pensado así. Todos asumieron que estaba rota. Se aclara la garganta. No estás rota. Eres una sobreviviente. Hay una diferencia. Las lágrimas llenaron los ojos de María. Nadie había dicho eso antes. Nadie había sugerido que ella no tenía la culpa. Carlos suavemente le secó una lágrima con el pulgar. Lamento lo que te hizo. Lamento que tu primera experiencia de matrimonio fuera tan dolorosa. Pero María, te juro que no sería así conmigo. Quiero una compañera, no un deber. Quiero alguien con quien pueda hablar, reír, construir una vida. Y quiero que tú también me quieras, no solo que me soportes. No sé cómo querer a alguien, solo sé cómo soportar. Entonces te enseñaré o aprenderemos juntos. De cualquier manera, vales la pena la paciencia. Un mes después de la llegada de María, un mensajero llegó de la casa de los Montejo exigiendo saber por qué el rey Carlos no había devuelto a su hija usada con deshonra, exigiendo compensación por la ofensa de haberle enviado una viuda en lugar de recibir una alianza adecuada. Carlos leyó la carta frente a su consejo con María presente. Luego la miró. ¿Qué quieres que les diga? ¿Me estás preguntando a mí? Es tu familia, tu elección. María pensó en el desprecio de su tío cuando anunció que la enviaban al norte. Pensó en años de ser hecha sentir inútil. Pensó en ser usada como una ofensa, como una herramienta para lastimar a alguien más. Diles, dijo lentamente, que su ofensa fue recibida como el regalo que realmente era.
que estás agradecido de que me enviaran a mí en lugar de a mi prima, y que cualquier correspondencia futura debe dirigirse a mí como su reina, ya que eso es lo que seré tan pronto como formalicemos nuestro matrimonio. La sonrisa de Carlos fue brillante. ¿Estás segura? Estoy segura, si todavía estás dispuesto a tenerme. ¡Dispuesto! María, te he estado esperando toda mi vida. Me casaría contigo mañana si estuvieras lista. Necesito un poco más de tiempo, pero no mucho. Me has mostrado cómo es la amabilidad, cómo es el respeto. Quiero intentarlo. Quiero construir algo real contigo. Entonces lo haremos juntos. La respuesta que Carlos envió a la casa de los Montejo fue todo lo que María había esperado. Formal, educada y devastadora en su desestimación de su intento de ofensa. Les agradeció profusamente por enviar a María, explicó que ella era todo lo que había esperado en una pareja, y les informó que la boda se llevaría a cabo dentro de 2 meses. La furia de la casa de los Montejo fue inmediata. Llegaron cartas exigiendo el regreso de María, afirmando que el matrimonio era inválido, amenazando con consecuencias políticas. Carlos quemó cada una y envió rechazos formales. «Ya no pueden hacerte daño», le dijo a María. «Estás bajo mi protección ahora. Vas a ser reina, no tienen poder aquí. Causarán problemas. Que lo intenten. Mi reino es fuerte y nunca dejaré que te lleven de vuelta». 2 meses después, María estaba en el gran salón del castillo, vistiendo un vestido de seda azul profundo. Nada como los grises monótonos de su guardarropa de viuda. Su cabello estaba adornado con flores y parecía una reina. Se sentía como una también. Carlos estaba en el altar, observándola acercarse, y la mirada en sus ojos era todo lo que nunca había tenido con don Ricardo. Amor, deseo, respeto, compañerismo, todo allí en su mirada. Cuando ella llegó a él le tomó las manos. «¿Estás lista?» «Estoy lista». Intercambiaron votos prometiendo compañerismo, amor y lealtad. Cuando el sacerdote los declaró casados, Carlos la besó, y no fue nada como el frío deber de su primera noche de bodas. Esto fue calidez y promesa, y el comienzo de algo real. La celebración duró hasta la noche. María observó la alegría de la gente de Carlos, vio lo realmente felices que estaban por su rey. Este era un reino que amaba a su gobernante, y ese gobernante los amaba de vuelta. Más tarde, en sus aposentos, Carlos fue cuidadoso con ella, gentil y paciente, asegurándose de que se sintiera cómoda y de que ella quisiera esto. «No tenemos que hacerlo esta noche si no estás lista», dijo. «Estoy lista. Quiero esto. Te quiero a ti. Dime si algo se siente mal. Si hago algo que te recuerde a antes, me detendré de inmediato». Pero no había nada como antes. Carlos le hizo el amor como si fuera preciosa, como si importara, como si realmente la deseara. Le preguntó qué le gustaba, se ajustó cuando ella se tensó, se aseguró de que se sintiera bien. Fue revelación tras revelación, descubriendo que la intimidad física podía ser algo que ella quería en lugar de algo que soportaba. Después, acostada en sus brazos, María sintió lágrimas en su rostro, lágrimas de felicidad. «¿Estás bien?», preguntó Carlos preocupado. «Estoy perfecta. Simplemente nunca supe que podía ser así, que yo podía sentirme así. ¿Cómo qué? Deseada, anhelada, como si importara». Ella lo miró. Se aclara la garganta. «Gracias por verme cuando mi familia me envió como basura, por tratarme como un tesoro en su lugar. Eres un tesoro, lo más valioso que me han dado. Tu familia pensó que nos estaban castigando a ambos. En cambio, me dieron el regalo más grande de mi vida y te liberaron de ellos. Nunca tendré que volver. Nunca tendré que ser la viuda decepcionante que falló a su familia. Nunca le fallaste a nadie. Ellos te fallaron, pero eso se acabó ahora.
eres mía y yo soy tuyo, y vamos a construir algo hermoso juntos. Años después, cuando la gente preguntaba cómo el rey Carlos había elegido a su reina, la historia siempre provocaba sonrisas. La casa de los Montejo había enviado a su hija viuda como una ofensa, esperando que el rey Nahual la rechazara con furia. En cambio, la había recibido como su alma gemela, y se había casado con ella en cuestión de meses. La furia de la casa de los Montejo había sido legendaria. Intentaron todo para invalidar el matrimonio, para reclamar su propiedad, para castigar a Carlos por la humillación. Nada de eso había funcionado. El reino de Carlos era demasiado fuerte, su reclamo demasiado legítimo, y María había prosperado. La viuda asustada, que llegó esperando castigo, se había convertido en una reina amada. Fue amable con la gente, sabia en el consejo y profundamente amada por su esposo. Trabajó con mujeres en matrimonios difíciles, ayudó a viudas a encontrar nuevas vidas, defendió a aquellos que la sociedad descartaba como inútiles. Le dio a Carlos 3 hijos, para furia de la casa de los Montejo. Los problemas de concepción que habían plagado su primer matrimonio desaparecieron por completo. Resultó que no era estéril en absoluto. Solo había estado en una situación horrible con un hombre cruel que la había culpado por sus propios fracasos. Cuando su tío murió años después, sus últimas palabras fueron, según se dice, amargas quejas sobre la viuda que se había convertido en reina. La ofensa que había salido mal, el plan que le había dado a su enemigo exactamente lo que quería. María no sintió tristeza por su fallecimiento. Hacía mucho que había dejado de importarle lo que la casa de los Montejo pensara de ella. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Carlos una noche mientras veían jugar a sus hijos. ¿De que tu primer matrimonio fuera tan terrible que tuvieras que sufrir por eso? Lamento el sufrimiento, pero no me arrepiento del camino que me trajo aquí a ti. Si no hubiera enviudado, mi familia nunca me habría enviado al norte. Nunca te habría conocido. Así que de una manera extraña, incluso las peores partes de mi pasado me dieron este futuro. Tu familia todavía no me ha perdonado por aceptarte. Bien. Merecen ahogarse en su arrogancia por toda la eternidad. María sonrió. Pensaron que eran muy listos, enviando a la viuda inútil para insultar al rey Nahual, deshaciéndose de mí y creándote un problema político. En cambio, te dieron a tu pareja y a mí me dieron mi libertad. Espero que los persiga para siempre. Vengativa, dijo Carlos con aprobación. Eso me encanta de ti. Amas todo de mí. Cierto, pero especialmente tu lado vengativo. Es muy atractivo. María se rió y lo atrajo cerca. Te amo, mi pareja, mi esposo, mi rey, el hombre que vio un tesoro donde todos los demás veían basura. Yo también te amo. Mi reina, mi compañera, mi todo, el tesoro con el que había soñado toda mi vida. Y vivieron así por muchos años, demostrando cada día que el castigo de la casa de los Montejo había sido el regalo más grande que cualquiera de ellos podría haber recibido. Que el destino tenía sentido del humor y que a veces la mejor venganza era simplemente vivir bien con la persona que amas. Mientras tus enemigos se ahogaban en su propia amargura, la viuda que habían desechado se convirtió en reina. La ofensa que habían enviado se convirtió en una historia de amor. Y el rey Nahual que habían querido humillar se convirtió en el hombre más feliz de 5 reinos. Todo porque habían sido lo suficientemente estúpidos como para enviarle exactamente lo que había estado esperando. Si disfrutaste la historia de María y Carlos, la viuda enviada como castigo, que se convirtió en el tesoro con el que su rey Nahual había estado soñando. Suscríbete para más romances épicos de reyes nahuales. Toca la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una historia sobre segundas oportunidades.
encontrar valor donde otros ven vergüenza y planes crueles que salen espectacularmente mal. Recuerda, a veces lo que otros descartan como inútil es exactamente lo que alguien más ha estado buscando. A veces, ser enviado como una ofensa es en realidad la forma en que el destino te lleva a donde perteneces. A veces, la mejor venganza es convertirse en reina. Gracias por leer.